Muy buenas tardes, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta nueva entrega del ciclo de conferencias del nivel 2 del ASRAN Mundial del Moria. Mi nombre es Carlos Felipe Salcedo, soy estudiante de los Maestros Ascendidos y estamos aquí en las plataformas del ASRAN Mundial del Moria. Bueno, todas el ciclo de conferencias y las actividades están auspiciados por Summer House y por la Fraternidad de los Guardianes de la Llama. Bienvenidos a estas enseñanzas esenciales de los maestros ascendidos. Estamos en el nivel 2 a través del Asran Mundial del Moria, el sendero espiritual de los maestros ascendidos. Recordemos que este material está compilado de todos los trabajos publicados y las conferencias dictados inéditos recibidos por los mensajeros Mark L. Prophet y Elizabeth Clare Prophet. Vamos un poco a hablar sobre los dos autores, sobre Mark y Elizabeth Clare Prophet. Ellos son pioneros de la espiritualidad moderna y autores de renombre internacional. Desde la fundación de Summit Lighthouse en 1958, esto fue en la ciudad de Washington, durante más de 40 años impartieron las enseñanzas de los maestros ascendidos, quienes son los santos inmortales de Oriente y Occidente que han unido con Dios, se han unido en el ritual de la ascensión. Los conocemos ahora como los maestros ascendidos Lanelo, quien está en la imagen a la izquierda, y a Madre le decimos con cariño Gurumá, quien está en la imagen a la derecha. Ellos enseñaron que las verdades espirituales esenciales en el corazón de todas las religiones del mundo son las mismas y demostraron cómo los buscadores espirituales de cualquier origen pueden transitar por un sendero para lograr la reunión con Dios. Bueno, esta es entonces la tercera clase para este ciclo 2 y vamos a interiorizar la enseñanza de la música, el poder del sonido. Esta conferencia que vamos a ver en esta hora está basada casi en su totalidad en la conferencia llamada La ciencia del sonido o la ciencia del ritmo que dictó Elizabeth Clare Prophet en el año de 1978. Entonces vamos a leer esto que tenemos en pantalla y que está inspirado en la Perla de Sabiduría, volumen 21, número 37, del señor Shiva, del mismo año, del año de 1978. Y dice, que la enseñanza concerniente al mal uso de la música sea divulgada, que la apreciación de los grandes trabajos de los compositores clásicos que fueron enviados por los señores del karma para manifestar el patrón interno de la música de las esferas internas sea enseñada a los niños y adultos, que ellos sean saturados con la armonía interna del alma y en consecuencia tengan la facultad del discernimiento de la mente crística. ¿Y por qué entonces se nos hace tanto hincapié en el tema de la música y del sonido? Seguramente esa es la pregunta que vamos a responder al final de esta clase, pero vamos dándonos cuenta que para que tengamos tanta atención en el sendero espiritual con respecto a la música es porque ella tiene un poder, ¿m? Y tiene un poder más allá de lo que podríamos nosotros saber bajo una definición académica de la música. Ese es el viaje que vamos a hacer hoy. Vamos a hacer ese viaje a través de lo que entendemos por la música hasta su verdadero sentido y el sentido más profundo, más místico, que está directamente relacionado a nuestra espiritualidad. Y sea este el momento para repasar un poco entonces nuestra anatomía divina. Seguramente esto lo hemos visto en clases anteriores, pero bien vale la pena recordarlo. Y esta es prácticamente una fotografía de nosotros mismos. Es una fotografía de nuestra verdadera anatomía. Realmente somos así. De tal manera que en la parte superior donde dice cuerpo causal encontramos 7 anillos y esos 7 anillos vemos que tienen una vibración
diferente el uno de la otra, pero los distinguimos por su color, ¿cierto? Esto es una enseñanza espiritual, pero también es una enseñanza física. En física sabemos que el color lo determina un espectro de la radiación electromagnética en función de su frecuencia, ¿cierto? Es decir, de su longitud de onda. Entonces, así es como Dios manifiesta sus dones a través de esos 7 rayos. ¿Cómo podemos nosotros recibir de Dios el don de la curación o el don del perdón o el don de la iluminación? Pues porque son 3 aspectos diferentes de sí mismo que se manifiestan bajo una misma radiación, que son esos 7 rayos. Por lo tanto, Dios se manifiesta en toda su creación a través de esos 7 dones o de esas características, cada uno asociado a un color: el azul, el verde, el violeta, el morado, el rosa, el amarillo y el blanco. Así, cuando en el Génesis se nos enseña que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, se nos estaba hablando de esa presencia yo soy, que es el siguiente renglón en la diapositiva. Y esa presencia yo soy significa Dios en mí. Si estuviera escrito en minúsculas, estaríamos hablando del yo como el ser que conocemos, como Nancy, como Luisa, como Luz Estela, como Jenny, como Felipe, como todas las personas que estamos en este momento en esta conferencia. Pero cuando se escribe en mayúscula yo soy, se le está dando movimiento, se le está poniendo el verbo. Y el verbo es el fuego. Por lo tanto, estamos diciendo Dios en mí es. Dios en mí es. Y más adelante en la conferencia vamos a tener una lectura sobre esto mismo. Cuando a Moisés preguntó el nombre de Dios, Dios en la zarza ardiente le respondió: mi nombre es Yo soy el que yo soy. Y con eso tenemos acceso a todo el poder de Dios, que está además concentrado en esas 7 esferas, como ya acabamos de ver. Ahora, hemos visto las líneas de alta tensión, ¿cierto? Las líneas de alto voltaje. Si las tocáramos directamente, seguramente no sobreviviríamos, ¿cierto? Entonces, de esa misma manera, por misericordia de Dios y para poder acceder a ese poder infinito de la presencia yo soy, se nos ha asignado un mediador que es la figura intermedia, ¿cierto? Que es el santo ser crístico. Pero antes de él está el Espíritu Santo que además está representado justamente por ese maestro que nos acabó de hablar, que es el maestro Shiva, y que él está representado aquí como esa paloma, y es quien baja el fuego desde esa presencia yo soy hacia la presencia de nosotros mismos, como el ser que está en la figura más inferior en esa figura. Entonces, este santo ser crístico será ese mediador que media entre nosotros y nuestro Padre, ¿cierto? Ese es el santo ser crístico. Y recordemos que estamos destinados a todos ser el Cristo, es decir, alcanzar esa perfección que nos hace hijos de Dios. Dios tiene un único hijo, ¿cierto? Un único hijo que se llama el Cristo. Pero ese Cristo se individualiza para cada uno de nosotros, para cada una de las corrientes de vida. Por lo tanto, estamos destinados a ser el Cristo. Así como Jesús alcanzó la cristeidad, nosotros también estamos destinados a alcanzarla. Recordemos que nuestro amado Señor Jesucristo no fue la excepción de la ley, ¿cierto? Él no fue una excepción de la ley, todo lo contrario, Él fue el cumplimiento cabal de la ley, porque Él alcanzó la cristeidad, cumplió la ley y lo hizo en público además, para que nosotros podamos imitarlo y seguir sus pasos. Y finalmente, entonces tenemos el cuerpo físico. Ese cuerpo físico realmente tiene 4 aspectos, que son los 4 cuerpos inferiores, del cual el más fácil de reconocer es el cuerpo físico, ¿cierto? Este cuerpo orgánico, de carne y hueso, que es el vehículo sagrado que se nos fue asignado para poder cumplir nuestra misión y hacer el viaje por la evolución. Entonces, una vez que hemos recordado esa anatomía divina, vamos a comenzar directamente en el tema que nos trae esta tarde, y es el poder creativo de la música. El poder creativo de la música. Podríamos hacer una definición inicial de la música como una definición académica. Recordemos que esa definición académica ha variado.
a lo largo de los siglos. Si le preguntáramos a un griego o a un romano, sobre todo a un griego, de la antigua Grecia, ¿qué es la música? Él hubiera respondido que es un poder reservado para una parte de la sociedad, ¿cierto? Los griegos entendían muy bien que la música debería estar ejercida, el poder de la música por un pequeño grupo, porque seguramente esa música también definiría las riendas de una civilización. Pero si le preguntamos, si hacemos esa misma pregunta, tal vez en la mitad de la Edad Media, ¿cierto? En la Baja Edad Media, por ejemplo, pues la respuesta sería que la música es un instrumento, primero, de evangelización y segundo, de expresión popular, ¿cierto? Y la ciencia que estudia esa definición de la música se llama la estética, ¿cierto? La estética es la ciencia que estudia la definición de la música. Pero hoy nos vamos a salir de cualquier molde que conozcamos de esa definición. Y la autora del material que estamos estudiando, Elizabeth Clare Prophet, en su conferencia en 1978, entonces hace una definición de música como el poder es un poder capaz de disolver o de crear mundos, literalmente. Eso es la música. La música es un poder capaz de disolver o capaz de crear mundos. La meta del alma es la bienaventuranza de la comunión con la luz eterna. De esa unión han surgido grandes civilizaciones doradas, incluso antes de esta civilización que conocemos, como Atlántida o como Lemuria. Y el sonido insonoro del sagrado Om se alza, gracias al cual el yo soy el que yo soy se ha realizado como el ser real. La armonía, el ritmo de la llama de la madre, se emerge para unirse al principio de la Trinidad del Padre. De tal manera que se nos enseña también en esta conferencia que los antiguos sacerdotes que vivían en estas civilizaciones antiguas y guardaban la llama de la madre conocían muy bien la ciencia del ritmo y sabían que cuidar del ritmo se estaba cuidando también de las energías que daban la vida. Por lo tanto, en la música ocurre una comunión entre el tiempo y el espacio, entre el tiempo y el espacio. El tiempo es la madre, está representado en la madre, quien es quien encarna la medida del incremento de la energía de Dios. Eso es de la madre. Y el espacio es el Buda, la iluminación, el Buda. El tiempo y el ritmo de la percusión se convierten en el nexo de un flujo en forma de 8. Descubrimos que toda la creación está basada en la fórmula del ritmo. Cuando estamos fuera del ritmo de la vida, dejamos de existir. Esto fue lo que pasó en las antiguas civilizaciones. El ritmo comenzó a tomar un rumbo diferente al ritmo dictado por Dios y finalmente esto conllevó progresivamente a la desaparición de esas civilizaciones. Por lo tanto, vamos a ver que esta conferencia es supremamente práctica. Recordemos que pueden formular todas las preguntas que tengan en el chat, ¿cierto? Ahí pueden escribir libremente y al final de la conferencia, si está dentro de nuestro eh, conocimiento, podemos responderla, si no, podemos consultarla. Entonces, vamos a comenzar esta primera parte práctica, ¿cierto? Como todas las enseñanzas de los maestros ascendidos son muy prácticas. Y vamos entonces a ver cuál es la relación de los instrumentos y la música con cada uno de los chakras. ¿Qué son los chakras? Recordemos que los chakras son esos centros de energía dentro de nuestra anatomía divina. De pronto podemos devolvernos acá un poquito y aquí en esta figura, en la figura inferior, ¿cierto? Donde está nuestro cuerpo físico, podemos visualizar esos 7 puntos que están distribuidos a lo largo de la columna vertebral, desde la coronilla hasta la base de la columna. Pero recordemos que hay muchos chakras más distribuidos por todo el cuerpo. Esos 7 chakras son los 7 chakras principales que además alimentan
de luz y alimentan de energía a todos los órganos circundantes. Entonces, esos 7 chakras son esas 7 llaves. Tienen forma como de una flor con pétalos y el número de pétalos y su color están sintonizados con cada uno de los 7 rayos. Hecho eso, vamos a comenzar a estudiar uno por uno. ¿Y cuál es la música que vamos a utilizar para, para sintonizar y para resintonizar ese chakra? Nos vamos a dar cuenta que a medida que comenzamos a hacerlo y empezamos a escuchar esta música y a meditar esa música en cada chakra, pues el chakra inmediatamente va a alinearse, ¿cierto? Va a tener ese aspecto como ese que estamos viendo en pantalla, que es un aspecto de perfección. Es perfecto, simétrico, con sus colores muy limpios y además está sintonizado con esa energía de esa música que nos han enseñado los maestros ascendidos. Comenzamos con el chakra de la garganta, del rayo azul. Está así porque es el primer rayo. El primer rayo es el rayo azul. Recordemos que este rayo nos recuerda al arcángel Miguel, nos recuerda al maestro ascendido, el Moria, nada más y nada menos que el patrocinador de nuestro ashram y representa la protección, ¿cierto? La protección y el poder. Ese rayo azul entonces está relacionado al instrumento del viento metal, la orquesta filarmónica o sinfónica, que para efectos prácticos son lo mismo. em, Está distribuida, los instrumentos están distribuidos por familias, las cuerdas, viento madera, viento metal, percusión. Y los instrumentos de viento metal, pues recordemos, los principales exponentes eran la trompeta, la tuba, el trombón. Vamos a escuchar este pequeño extracto. Esto es de Pompa y Circunstancia del compositor británico Edward Elgar. Y vamos a escuchar este fragmento de Pompa y Circunstancia. Muy bien. Es una pieza bellísima. Además, que es justamente de la colección de Pompa y Circunstancia, que es la nota tonal o la nota clave del maestro ascendido, el Moria. ¿Qué es una nota clave? Una nota clave o una nota tonal es esa identidad que tiene un maestro ascendido en música, es decir, es una música que representa la presencia del maestro. Los maestros nos han enseñado que cuando reproducimos su nota tonal, que es una composición, esa composición inmediatamente invoca la presencia del maestro. El maestro está allí donde suene su nota tonal. Y va a responder a esa música más rápido incluso que la velocidad de la luz porque es el mismo. ¿Cierto? La vibración del maestro es la vibración de su nota tonal. Entonces, eso es una nota clave. Bueno, vamos a ir a nuestro siguiente chakra, que es el chakra de la coronilla. El chakra de la coronilla, rayo amarillo, está relacionado a la iluminación, ¿cierto? A la iluminación. El tipo de música que los maestros nos recomiendan es la música clásica, como la entendemos, ¿cierto? La música clásica como la música culta o la música formal, académica, en sus periodos conocidos, ¿cierto? Especialmente desde el periodo del clasicismo hasta el periodo del último romanticismo.
esa música comprendida en esos periodos será entonces lo que entendemos para efectos de esta conferencia como la música clásica. El instrumento es las cuerdas, ¿cierto? Los instrumentos de cuerda. Y vamos a escuchar, si ustedes quieren ir tomando nota, sería muy, muy interesante ir tomando nota de las piezas, ¿cierto? Para que luego las puedan poner en sus casas. La pieza que vamos a escuchar a continuación es El vuelo de la Londra, ¿cierto? El vuelo de la Londra. En inglés lo encuentran como The Lark Ascending, de el compositor nuevamente británico Vaughan Williams. Del compositor británico Vaughan Williams, el vuelo de la Londra. Vamos a meditar en ese solo de violín que suena al comienzo. Bueno, esta es una pieza bellísima. El comienzo, por la dinámica de la pieza, empieza en ese pianísimo muy suave, pero pueden ustedes buscarla. Esta pieza tiene algo especial para esta conferencia, y es que en la conferencia original, cuando la hizo Elizabeth Clare Prophet, la autora de la conferencia, utilizó esta pieza como la pieza de meditación inicial. Entonces, es muy recomendada para meditar sobre el chakra de la coronilla. Vamos en nuestro viaje al siguiente chakra, que será entonces el chakra del corazón. El chakra del corazón, con su vibración en rosa dorado, representación del amor de Dios, y la música que se nos recomienda es entonces la música de vals, ¿cierto? La música del vals. Los valses vieneses de los Strauss, pero también los valses, por ejemplo, que encontramos en otra música, como por ejemplo el vals de la ópera del Caballero de la Rosa, ¿cierto? Em, del gran compositor alemán Richard Strauss, o el Vals de las Flores, ¿cierto? Que parece un vals vienés, pero realmente lo compuso el compositor ruso Piotr Ilyich Tchaikovsky. Y es entonces la música de vals, la música que está en sintonía con nuestro chakra del corazón. El instrumento es el arpa. Y para la pieza que tenemos en este momento es entonces una pieza del compositor alemán Eichenbach, ¿cierto? El compositor alemán Eichenbach. Y es una pieza bien especial porque además ya la escuchamos, ¿cierto? Y era la música de fondo que estaba sonando al principio de nuestra conferencia cuando teníamos esa introducción musical, estaba sonando al fondo esta pieza musical.
hermosa, ¿no? Es realmente muy, muy, muy bella. Y si la analizamos musicalmente, esa pieza es una pieza ternaria, está distribuida, su estructura musical está distribuido en tres tiempos, exactamente igual que un vals, ¿cierto? Un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres. Entonces, la pieza perfecta para ese chakra del corazón. Ahora, hablando del corazón, para el chakra de la cámara secreta del corazón, donde está ese altar que está dentro de nosotros mismos, donde tenemos ese altar a nuestro santo ser crístico, donde nuestro santo ser crístico obra como el sacerdote, ¿cierto? De ese altar está entonces la música del clavicordio, el clavicordio. Muchos eruditos entienden al clavicordio como el antecesor del piano, ¿cierto? Antes que Guillermo Cristofori lo haya inventado en Italia, el piano, ¿cierto? El antecesor sería el clavicordio. Vamos a escuchar, esto es del compositor alemán Johann Sebastian Bach, del concierto número 5 de Brandenburgo, un extracto. Concierto número 5 del ciclo de conciertos de Brandenburgo de Johann Sebastian Bach. Bueno, quisiéramos escuchar las piezas completas, ¿no? Pero lamentablemente el tiempo no nos alcanzaría. Vamos al chakra de la base de la espina. Este chakra es un chakra de cuatro pétalos de color blanco. Recordemos que es el chakra de la madre y tiene cuatro pétalos como las cuatro bases de una pirámide. Cuando esos cuatro aspectos de la madre se unen en un solo punto, se formaría como una pirámide, ¿cierto? Y esa es la representación alquímica de la ascensión, ¿cierto? Hay libros interesantes que hablan de esto, por ejemplo, el libro del maestro ascendido Serapis Bey, que se llama Actas de la Ascensión. Ahí está explicado y es realmente muy, muy, muy interesante. El rayo blanco es entonces perdóname, el chakra que vibra con el instrumento de la percusión. Y adicionalmente, los maestros ascendidos nos han dado una serie de herramientas respecto al ritmo que escuchamos y que sintetizamos en la música clásica religiosa de la India. Vamos a escuchar entonces un Villa Mantra, donde está representada la percusión. Vamos a estudiar la percusión en esta pieza.
Krishna Kana Lola Radhe Govinda. Radha Krishna Kana Lola Radhe Govinda. Radha Krishna Kana Lola Radhe Govinda. Radha Krishna Kana Lola Radhe Govinda. Radhe Govinda, Murali Govinda. Radhe Govinda, Murali Govinda. Radhe Govinda, Murali Govinda. Radhe Govinda, Murali Govinda. Radhe 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 Radhe Govinda, Murali Govinda. Radha Krishna Kana Lola Radhe 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 Govinda. Radhe Govinda, Murali Govinda. Radhe Govinda, Murali Govinda. Radhe Govinda, Murali Govinda. Radhe Govinda, Murali Govinda. Bueno, qué lástima tener que cortarla, ¿verdad? ¿Sienten ustedes esta diferencia que lo que se siente escuchando esto que acabamos de escuchar, por ejemplo, y lo que tenemos que escuchar hoy, ¿verdad? Entremos a un almacén de calzado, de ropa, un centro comercial. ¿Y qué diferente lo que se escucha ahí a lo que acabamos de escuchar? Tercer ojo, el chakra del rayo verde y ese chakra del rayo verde, el rayo verde es el rayo de la curación, de la visión divina y el instrumento que corresponde es el piano. El piano, Elizabeth Clare Prophet dice que la maestría de alfa y omega en las manos izquierda y derecha del ejecutante del piano dan esa visión divina del tercer ojo en el piano. El tipo de música es claramente los conciertos para piano. Vamos a escuchar del compositor noruego, em, Edvard Grieg, ¿cierto? De Edvard Grieg, su concierto para piano, el único que él hizo. Él solo hizo un concierto para piano y vamos a escuchar un extracto de ese concierto.
Bueno, y qué pesar cortar esta pieza, ¿no? Muy, muy recomendada para que la puedan ustedes escuchar. Recordemos otra vez que las enseñanzas de los maestros son muy prácticas, ¿no? Son muy, muy prácticas. Entonces, curación, visión divina, aquello que queremos ver, pero que no podemos ver. Esa, esa cuestión de nuestras vidas que queremos que se esclarezca, eso que queremos que se vea, pero no tenemos tiempo para orar, ¿cierto? De pronto las ocupaciones, el trabajo, los niños, el viaje de negocios, pues entonces los maestros nos están dando una herramienta supremamente poderosa y es muy poderosa justamente porque es muy práctica y es la música. Entonces, en esa condición podemos utilizar estos conciertos para piano para lograr esa visión divina. Asimismo, el plexo solar, el chakra de las emociones, ¿cierto? En este chakra es donde tenemos, donde están concentradas nuestras emociones y la música, entonces, para alinearlo es la música de órgano, ¿cierto? La música del órgano. Y también como instrumento y como música, los maestros nos han enseñado que la música es la música devocional. Y la música devocional, como por ejemplo estos villamantras que acabamos de escuchar, ¿cierto? Los invitamos también a seguir los villamantras dentro de las plataformas de la organización, ya que se hacen frecuentemente y son una forma muy, muy bonita y muy directa de conectar con Dios, a través de los villamantras, a través de la música devocional a los maestros ascendidos y a través de la música devocional de los grandes compositores. Por ejemplo, el Mesías, ¿cierto? De Händel, del compositor Händel. Las misas, por ejemplo, la misa en do mayor de Beethoven. Por ejemplo, la música devocional de Bach, ¿cierto? Recordemos que la vasta producción de Bach está muy concentrada en la música sacra, el oratorio de Navidad, el oratorio, la pasión, ¿cierto? La pasión de Cristo, de Bach. Toda esta música devocional, entonces, para el plexo solar, y vamos a escuchar esta pieza, hablando de Bach, del compositor alemán, vamos a escuchar su preludio y fuga en Sol mayor BW 541. Bueno, esa era entonces el preludio y fuga de Bach BW 541. Vamos terminando con la sede del alma. El rayo es el rayo violeta, la llama violeta. Y el instrumento son los instrumentos de viento madera, es decir, clarinete, fagot, contrafagot, flauta, ¿cierto? Flauta traversa, oboe y su contraparte baja, el oboe, el corno inglés, ¿cierto? Que es muy chistoso porque ni es un corno ni es inglés, pero se llama el corno inglés. Y ya mencionamos la flauta y todas los miembros de su familia. Vamos a escuchar entonces el ejemplo del viento madera.
Bueno, esta pieza es el concierto para clarinete y orquesta de Mozart, ¿cierto? El único que hizo, el único concierto para clarinete y orquesta en la mayor. Súper recomendado porque además es una pieza supremamente aquietante. Estábamos escuchando el segundo movimiento, el adagio. Y ahora que tenemos esta enseñanza y estas herramientas de haber hecho ese viaje por los 7 chakras, para la próxima clase en el nivel vamos a hablar justamente de las cualidades de los chakras y sus rayos a detalle, pues entonces tenemos muchas más herramientas para aprender más enseñanzas. La música acompaña el flujo de energía por todo el cosmos, incluso en las mismas células. Eso quiere decir que la música que escuchamos influye directamente en nuestro organismo. Como influye en los 4 cuerpos inferiores, pues va a influir en nuestra espiritualidad, en el cuerpo etérico, en nuestras emociones, el cuerpo de los deseos, va a influir en nuestra salud por el cuerpo físico y va a influir en nuestra claridad mental, en el cuerpo mental. La música influye absolutamente en todos. Recordemos que cuando estamos en el bien, nos comenta Elizabeth Clare Prophet en un libro bellísimo que se llama Nutriendo el alma de tu bebé, y dice ella que el primer contacto que tiene el niño con el cosmos, es a través de los latidos del corazón de la madre, a través de la interpretación del ritmo cardíaco del niño, porque el niño la está escuchando, él sabe qué pasa afuera, él sabe si la madre está agitada, si está tranquila, si está angustiada, si está pasando por un momento difícil, si está si está con sosiego, si está tranquila. Él aprende a identificar el mundo exterior a través de los latidos de la madre. Y por eso es tan importante mantener un ambiente tranquilo y un ambiente eh, propicio para que los ángeles puedan venir a visitar nuestras casas. Entonces, hablando de esto, hay una publicación de Summit Lighthouse que se llama ¿Cómo trabajar con los ángeles? ¿Cómo trabajar con los ángeles? Y es un libro de Elizabeth Clare Prophet. Y en la página número 15 hay una lectura muy interesante que vamos a hacer. Dice así: los ángeles viven en el mundo del espíritu, es decir, en el cielo, y nosotros vivimos en el mundo de la materia. Ellos por naturaleza son atraídos hacia su hogar. Por lo tanto, si quieres que se sientan a gusto contigo, tienes que hacer que tu mundo, esto es, tus pensamientos, sentimientos y entorno, sea lo más parecido al suyo. Parafraseando la epístola de Santiago, acércate a los ángeles y ellos se acercarán a ti. Los ángeles se sienten cómodos con los pensamientos de paz y de amor, no con la irritación y la agresividad. Tal vez te resulte difícil quitarte de la cabeza a ese conductor maleducado que te cortó el paso cuando regresabas a casa. Pero si puedes liberarte de la irritación, si empiezas por entablar relación con los ángeles unos minutos al día, todo cambiará. Eso quiere decir que si utilizamos toda esta música que hemos aprendido, vamos a abrir un espacio para que los ángeles puedan venir, nos puedan acompañar y se sientan a gusto en nuestra casa donde nosotros estamos. Ellos serán bienvenidos a través del poder de esta música. Vamos a ir entonces a otra enseñanza. Esta enseñanza es de el maestro Lanelo, ¿cierto? Del maestro Lanelo. Y él nos regala una enseñanza bellísima sobre las formas de pensamiento, cómo hacer que con la forma y con la fuerza del pensamiento logremos la perfección día a día, conquistándola solamente un poco a la vez, ¿cierto? Un poco a la vez. Y así vamos creando esa, esa, eh, esa transformación de nuestro propio ser a través de la forma de pensamiento. Y él nos plantea una muy específica que es la forma de pensamiento de alas, de alas, ¿cierto? Alas. Vamos a leer entonces la enseñanza. Dice, estas formas de pensamiento pueden incluir también objetos tales como las alas. Yo he pasado mucho tiempo con la forma de pensamiento de las alas y encuentro que es lo mejor para elevar la conciencia.
Por ejemplo, para crear las alas, les sugiero que escuchen la Novena Sinfonía de Beethoven o la música de Parsifal de Richard Wagner o su Cabalgata de las Valquirias u otras piezas clásicas que son muy inspiradoras y elevan vuestra conciencia. La música de Lohengrin es también muy buena. Cuando usan esta música, visualicen un par de alas sobre un reloj de arena y vean que las alas están elevando el reloj. La idea es que el tiempo es elevado hacia su uso adecuado. ¿Qué mejor uso pueden asignarle que comprender que Dios, quien es la eternidad representada por la elevación del tiempo, es magnetizado hacia vuestra imagen y luego transferido a ustedes, por lo que le han dado la autoridad a vuestra presencia de Dios para que actúe por ustedes? Entonces, ha nombrado aquí el maestro a Parsifal, la obra del compositor alemán Richard Wagner. Él también nos habló de Lohengrin. Lohengrin igualmente es del compositor alemán Richard Wagner. Y vamos a escuchar entonces, vamos a ver incluso en video, vamos a ver un extracto de esta ópera de Richard Wagner. Y para que entendamos qué es lo que está pasando, entonces Parsifal es un caballero de la mesa redonda. Él tiene la misión de rescatar el Santo Grial, la copa sagrada de la que bebió nuestro Señor Jesucristo, que además en nuestras enseñanzas encontramos la enseñanza mística de qué significa realmente el Santo Grial y dónde está y cómo nosotros podemos beneficiarnos espiritualmente de ese Santo Grial, ¿cierto? Es una enseñanza hermosa que da ahí para que la podamos estudiar más adelante. Y volviendo a la ópera, entonces Parsifal atraviesa una serie de pruebas muy difíciles, pero finalmente encuentra el Santo Grial, ¿cierto? Esta es la escena final, entonces, donde Parsifal tiene el Santo Grial en sus manos, música de Richard Wagner, recomendada por el maestro ascendido Laneló. Y dice, lo que vamos a escuchar claramente está en alemán. La traducción entonces es esta que tenemos en pantalla. Milagro del supremo bien. Tu herida se cerrará, pues veo manar de ella la sangre divina, igual a la que emana del grial. Este no se volverá a cerrar nunca. Destapad el grial, abrid el cofre, y luego los caballeros repetidamente van a cantar. Milagro de la salvación suprema, gloria al Redentor. Milagro de la salvación suprema, gloria al Redentor. Vamos entonces con Parsifal de Richard Wagner.
Bellísima, ¿no? Bellísima. Es una pieza realmente muy, muy, muy elevada y muy recomendada. Como dice el maestro ascendido Lanelo, esta música pone alas a nuestra alma, alas a nuestra alma. Elizabeth Clare Prophet nos ha enseñado también que a donde ponemos nuestra atención, en eso nos convertimos, ¿no? A donde ponemos nuestra atención, entregamos nuestra energía y por lo tanto en eso nos convertimos. Entonces, en la era en la que es tan fácil estar en contacto con todo el mundo a través de redes sociales, ¿cierto? Y cada uno pone lo que a buena manera eh, tiene para compartir, pues también tenemos la opción de elegir este arte, ¿cierto? Este arte que lo que quiere es representar ese sentido místico y más elevado de Dios a través de estas obras. Entonces podemos también sintonizarnos con ellas y lentamente nos vamos convirtiendo en eso mismo. Vamos terminando nuestra conferencia con este extracto que vamos a ver del Arcángel Miguel, ¿cierto? Esto está inspirado también en una perla de sabiduría. Esa perla está inspirada en el Arcángel Miguel y se refiere a las sinfonías de Beethoven. Antes de leer este extracto, quiero recordar también otro extracto del libro de Nutriendo el alma de tu bebé, de Elizabeth Clare Prophet, donde ella nos enseña que las 9 sinfonías de Beethoven son muy, pero muy beneficiosas para el niño que se está formando en el vientre, ¿cierto? Son 9 meses de gestación y son 9 sinfonías. Entonces podemos utilizar una sinfonía por cada mes, colocándosela al niño, colocándosela al niño, a la niña en su vientre y es supremamente beneficioso para el crecimiento del niño. Algo que entre los estudiantes de las enseñanzas nos sorprende, ¿no? Y nunca nos va a dejar de sorprender, es que cuando vemos las citas, son las citas de las conferencias de Elizabeth Clare Prophet, son del año 78, por ejemplo, esta, y la ciencia se demoró 3 o 4 décadas para empezar a comprobar lo que ya estaba escrito en las enseñanzas. Si alguno aquí es, por ejemplo, estudiante de psicología, hay muchísimos estudios ahora con las herramientas de neuroimagen, ¿cierto? Y neurodiagnósticas en las que efectivamente se ha comprobado que la música, por ejemplo, la novena sinfonía de Beethoven, tiene efectos en las conexiones nerviosas y en la estructuración de esas conexiones, ¿no? En todo el sistema, en toda la interconexión de los hemisferios cerebrales y definitivamente los estudios han arrojado que sí existe una ventaja cognitiva para los niños que crecen con esta música. Eso ya no lo habían dicho los maestros hace 40 años, pero qué bueno que estamos aquí recordando toda esta enseñanza que seguramente en nuestro cuerpo más elevado ya conocíamos. Vamos a ver qué nos dice esta parla de sabiduría del arcángel Miguel sobre Beethoven. Dice, os recuerdo que para la protección de las almas de la gente es necesario que en vuestra casa se reproduzca constantemente la música de Beethoven. En las 9 sinfonías es donde encontraréis el poder del 3x3 para neutralizar el ritmo del rock que está continuamente reproduciéndose en este planeta, ganando momentum en la comunicación, en la televisión y en la radio, y en los sistemas estéreos y vibrando a través de la médula, de los huesos de las personas, de las formas más nuevas y perfeccionadas de la tecnología, las cuales permiten que estos sonidos resuenen en el mismo núcleo de la célula. Benditos corazones, os digo que así es. Incluso el núcleo de la célula ha sido protegido con un sellado seguro de la llama, el cual ahora es penetrado por el sonido mismo, y por lo tanto, observad dónde estáis, porque donde quiera que estéis sobre la tierra, incluso si no escucháis el sonido físico del ritmo del rock, muy probablemente se esté reproduciendo a través de vuestro cuerpo por medio de las mismas olas y las corrientes de la tierra. Por lo tanto, os digo, la música de Beethoven tiene un It's 4 momentum o'clock. ondulante
Y cuando se reproduce continuamente desde la primera hasta la última sinfonía, la novena, y si se puede poner en vuestras casas y si podéis recordar tenerla en vuestros automóviles, entenderéis cómo funciona la transmutación en sí misma, la cual ayuda, asegura vuestra salud y vuestra vida. Entonces, luego de estas palabras, vamos a escuchar un fragmento de la novena sinfonía del compositor alemán Ludwig von Beethoven. Gracias por el fuego de su corazón. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron en esta conferencia.